Muchas gracias por todo lo que ustedes han hecho por nosotros. La verdad que ustedes han aumentado las expectativas que teníamos. Veníamos con una expectativa muy diferente a lo que ha ocurrido y nos hemos sentido muy amados. Lo dijo el hermano Mauricio, también lo digo yo. Nos hemos sentido muy amados acá en este lugar. Agradecemos también a la hermana que nos ha cedido el lugar donde hemos estado hospedados y agradecemos también cada muestra de cariño, cada muestra de bendición, porque sin duda son las cosas que nos vamos a llevar de vuelta a Chile. Y agradezco también la confianza del pastor Horacio de concederme en esta noche entregar lo que considero que es lo más importante, la palabra del Señor. Hemos cantado lindas canciones. Considero que ya el Señor nos ha estado hablando a través de lo que hemos cantado. Hay varios mensajes que han estado ahí en la letra de las canciones, pero sin lugar a dudas Dios tiene para nosotros esta noche algo más para decirnos. Y es tan poderosa la palabra del Señor que en esta noche el Señor por su palabra puede transformar nuestra realidad. Es tan poderosa la palabra del Señor que en esta noche, aquí en este lugar, el Señor puede hacer que el que ha llegado triste, desconsolado, se vaya contento, se vaya gozoso. Que el que ha llegado enfermo, esta noche se vaya sano. Que el que llegó aquí buscando una respuesta del Señor, esta noche se vaya con esa respuesta a casa. Lo que estoy seguro que Dios no quiere bajo ningún término, bajo ningún aspecto, que usted y yo regresemos a nuestros hogares así como hemos llegado hasta aquí. Dios tiene algo para darnos. Dios tiene la mesa servida. Dios tiene alimento en abundancia. Y si usted y yo llegamos esta noche aquí con apetito de recibir una palabra del Señor, el alimento espiritual, sin duda el Señor tiene pan para darnos esta noche. Yo no sé si usted puede decir amén por eso. Amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. Siempre Dios tiene pan en su casa. El salmista lo definió así, dijo: así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Un hombre que sabía lo que significa la dependencia de Dios, un hombre que lo reflejó a través de distintos salmos que están ahí escritos hoy día como inspiración para nosotros, cuando también escribió: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y si Jehová es su pastor, es mi pastor, nada ha de faltarnos, porque el Señor tiene cuidado de nosotros. Le invito a que vayamos al Evangelio según San Lucas en el capítulo 8. Vamos a predicar un mensaje que el Señor ya nos ha dado para predicar anteriormente, pero es lo que hemos venido sintiendo hablar. Yo le decía al hermano Mauricio hace algunos días que si se daba esta oportunidad de predicar, íbamos a hablar de esto. Y era lo que sentía en mi corazón, y hoy día con el pastor Horacio también me comentaba de esta predicación que la pudo ver en internet. Quiero aprovechar de saludar también a toda la gente que tiene acceso a esto que está ocurriendo en esta noche a través de internet, a través de la radio, bendecirlos en cualquier lugar donde ustedes se encuentren. Lucas capítulo 8, vamos a leer la palabra del Señor a partir del versículo 22. Lucas capítulo 8, versículo 22. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Déjenme repetir esa última frase: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, Él se durmió. Se está refiriendo a Jesús. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a Él y le despertaron, diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando Él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Quédese de pie, permítame orar una vez más. Padre, aquí estamos, Señor, en esta noche.
Señor, aquí está tu iglesia, aquí está tu pueblo, Señor, hermanos que están aquí en este lugar y otros, Señor, que no estando presentes están también conectados con nosotros. Señor, necesitamos en esta noche que ocurra algo en nuestra vida espiritual. Necesitamos, Señor, en esta noche con urgencia irnos distinto como hemos llegado hasta aquí. Señor, en esta noche venimos ante ti en búsqueda, Señor, de una palabra, sabiendo que tu palabra, Señor, tiene autoridad, sabiendo que tu palabra, Señor, no vuelve vacía, sabiendo que al poder de tu palabra, Señor, los muertos resucitan, sabiendo que tu palabra tiene el poder de transformar un corazón, una vida, una realidad, una familia, sabiendo que tu palabra, Señor, tiene el poder creativo, Señor, como lo hiciste en el primer tiempo, Señor, con la naturaleza, con las aves, con lo que existe. En esta noche, Señor, venimos ante ti, Señor, buscando para nosotros una palabra, Señor, que llene nuestro corazón. Espíritu Santo, te rogamos que en esta noche te muevas, Señor, con autoridad en este lugar. Que nada impida, Señor, que tu gloria aquí se manifieste. Abre, Señor, nuestros oídos espirituales para escuchar lo que tú quieres hablarnos. Que nada nos distraiga, Señor, de esta noche. Porque esta noche, Señor, no porque yo esté aquí, estás tú, que es lo más importante. Pero esta noche, Señor, puede ser, Señor, nuestra vida cambiada y transformada. Oh Dios, si hay algo en esta noche que todos los que estamos aquí necesitamos, es salir, Señor, por esas puertas pareciéndonos más a Cristo. Eso queremos, Señor, en esta noche. Salir de este lugar pareciéndonos más a Cristo. Transfórmanos, Señor, moldéanos, cámbianos a tu imagen, Señor. Aquí estoy como instrumento en tus manos, Señor, para glorificar tu nombre. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Antes de entrar al detalle de lo que vamos a hablar, creo que no va a ser tan extenso. Tome asiento, por favor. Permítame contarle que a la edad de 8 años el Señor apareció en mi vida, siendo aún un niño. Fui niño también, hermano Mauricio, alguna vez. Estábamos en una ciudad que se llama Gualañé, que está en la costa de Curicó. Nosotros vivíamos en Santiago, en la capital de Chile, junto a mi familia, y mi mamá padecía una enfermedad incurable en sus manos. Ya los médicos habían sentenciado lo que es la palabra de ellos, que no habría para ella más alternativa, iba a tener que cargar de por vida con una especie de alergia que no le permitía hacer lo que hacen la mayoría de las dueñas de casa, en tener contacto con detergentes y cosas de ese tipo. Pero había en la agenda de Dios, no en la agenda de nosotros, un día que cambiaría nuestra vida, cambiaría nuestra historia. Estábamos en la casa de mis abuelos cuando pasaron unos ciclistas de la iglesia evangélica pentecostal para pedir agua, para poder tener algún refrigerio. Ellos andaban predicando, no andaban de paseo, no andaban de tour. Ellos habían pedaleado desde Curicó hacia Gualañé, son alrededor de 78 kilómetros que ellos recorrieron para ir a anunciar el Evangelio de Jesucristo. Y en ese lapso que ellos pasaron a pedir agua ahí, mi abuela le pide a los hermanos ciclistas que por favor oren por mi mamá que tenía esa enfermedad. Ese día el Señor obró un milagro y sanó a mi madre de esa enfermedad. Desde ahí nuestra vida comenzó a cambiar. Yo le vuelvo a decir, era un niño y el Señor tempranamente puso en mi corazón una pasión por Él, una pasión por amarle, y desde ahí ya comenzamos este camino que ha sido de bendición, ha sido una experiencia incambiable para mí. No lo digo porque esté detrás de este púlpito ni en este lugar, sino porque es la realidad. Para mí el conocer al Señor, lo que lo conozco, lo poco que lo conozco al Señor, ha sido lo más trascendental y lo maravilloso que ha podido ocurrir en mi vida. Dios era lo que le faltaba a mi vida de niño, como ha sido lo que ha sido mi razón de ser en mi juventud y en lo que el Señor tenga de vida. El Señor era lo que mi vida necesitaba. De ahí comenzó una expedición, una aventura, hasta el día de hoy que el Señor permite que estemos acá con ustedes compartiendo
este servicio. Ha sido maravilloso. Hay muchas historias durante todo este camino. Seguramente estaríamos a lo mejor más de un día contando todo lo que el Señor ha realizado durante este tiempo. Hemos pasado experiencias bonitas, hemos pasado otras no tanto, pero hemos entendido y comprendido, como declaró el apóstol Pablo ahí en Romanos 8:28, diciendo: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Cómo lo hace el Señor? No tengo la respuesta para aquello. Lo que sí sé, que a la luz de su palabra y sus promesas, todas las situaciones que viven los que amamos al Señor, todas, sin excepción de ninguna, nos ayudan para bien. Él lo hace, Él lo transforma. Y así, hermanos, hemos recorrido esto. Por eso, antes de entrar al mensaje, me gustaría en esta noche honrar también a los que han sido mis padres espirituales. Algunos ya no están, han partido con el Señor, otros siguen trabajando en la obra del Señor, pero sin duda que hoy yo soy también el resultado de varios hermanos, hermanas, pastores que han invertido en mí, que han tenido una palabra de Dios para mí, han tenido una palabra de bendición, a veces de reprensión, pero con la finalidad que yo sea a lo mejor más que ellos. Es una honra para mí estar aquí con ustedes hablando de la palabra del Señor, pero esta historia no ha sido una historia gratis, por decirlo así, sino que se debe también a la vida de hombres y mujeres que han orado y otros que hoy día también están orando por nosotros. Por lo tanto, no estamos aquí solos, sino que nos acompañan muchas oraciones, yo quizá diría cientos de oraciones de pastores, hermanos, hermanas en Chile y fuera de Chile que oran por lo que nosotros estamos haciendo. Por eso damos gracias al Señor, por esos hombres y mujeres que desinteresadamente se ponen en las manos del Señor para levantar una oración, muchas veces para bendecir con algún recurso, con la idea de que la palabra del Señor, como dice ahí en el libro de los Salmos, corra. Gloria a Dios. Quiero invitarle a que podamos subirnos también en esta noche a esta barca donde está Jesús y sus discípulos. Usted sabe que Jesús era una persona, Jesús cuando estuvo acá en esta tierra, Él tenía una agenda muy ocupada. La realidad de Jesús es que Jesús descansaba poco, porque Jesús entendía claramente que en su ministerio y en su vida habían prioridades. Jesús nunca tuvo las prioridades cambiadas. Jesús nunca alteró el orden de los factores, sino que la prioridad de Jesús era hacer la voluntad de su Padre. Jesús tenía claro cuál era el mapa de ruta de su vida, lo vemos graficado ahí en el huerto de Getsemaní. Jesús sabía lo que seguía. Pero Jesús oró y Jesús dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Jesús está diciéndole al Señor, a su Padre, que por favor cambie la ruta, en otras palabras. Pero Jesús dice después: hágase en mí tu voluntad. Gloria a Dios. Yo creo que todos nosotros, Pedro dice que nosotros seguimos las pisadas de Jesús. Y si usted y yo vamos siguiendo las pisadas de Jesús, por lo tanto, hemos de enfrentar también nuestros propios Getsemaní, nuestras propias situaciones angustiantes, nuestras propias situaciones de soledad. Pero debemos entender que lo más importante y lo primordial, que en nuestra vida se haga la voluntad del Señor. Gloria a Dios. Soy un convencido, hermano, hermana, soy un convencido que hay cosas que vamos a comprender aquí en esta tierra con el tiempo, pero hay cosas que no las vamos a entender hasta que lleguemos a la voluntad del Señor. A veces nos desgastamos, a veces perdemos tiempo buscando respuestas en esta tierra cuando no las vamos a conseguir aquí, sino que las conseguiremos estando frente a frente al Señor. Gloria a Dios. Nuestras propias situaciones difíciles, nuestras propias tempestades. Los discípulos obedecieron a la voz del Señor que le está diciendo que pasen al otro lado. Están en una barca y en ese transcurso donde ellos van navegando se desata una tempestad. No sé si usted puede imaginarse lo que significa una tempestad en una embarcación como en la que ellos iban, sintiendo que sus vidas estaban amenazadas.
Lo curioso de esto es que varios de los discípulos eran personas que el mar lo conocían perfectamente. Varios de estos hombres habían dejado las redes por seguir a Jesucristo. Es raro, es curioso ver a un pescador, a un hombre con experiencia, a un hombre que entiende del clima, a un hombre que entiende del mar, verlo atemorizado. Ellos estaban atemorizados. Ellos sentían que sus vidas estaban siendo amenazadas por esa tempestad que se levantó. Pero hay aquí una particularidad, porque Jesús iba en esa embarcación. Y sabe que la diferencia aquí la marca Jesucristo. El toque especial lo marca Jesucristo. Es que Jesucristo, del cual los profetas habían anticipado, que sería el Salvador, que sería el que pagara nuestra culpa, que sería el que nos reconciliara con Dios, el que sería y el que se autodenominó el camino, la verdad y la vida, estaba presente en esa embarcación. Algo habría de ocurrir en esa embarcación porque estaba Jesucristo. Y revise usted y hagamos una revisión rápida de los sucesos donde estaba Jesucristo. Porque también hay un pasaje donde va pasando Jesucristo y hay un ciego. Algo va a ocurrir donde está pasando Jesucristo. Eso no va a quedar así como así porque está Él. Era un hombre Bartimeo, un hombre ciego, un hombre ya que estaba a la orilla del camino. Seguramente para muchos era una persona despreciada, dependía de la caridad, pero la diferencia de ese día la marcaría Jesucristo. Iba pasando por ese lugar y sería la última vez que Jesús pasaría por ese lugar, porque Jesús ya iba camino a la cruz. La diferencia la marca Jesucristo. Porque este hombre ciego clamó a Jesucristo y aunque algunos lo comenzaron a reprender, él clamaba aún a gran voz. Es que sabe, hermano, hermana, hay oportunidades que no se repiten. Como lo hubo para Bartimeo, para nosotros también hay oportunidades que no se repiten. Esa era la oportunidad de ese hombre que ese día recobró la vista. Algo pasa donde está Jesucristo. Hay otro pasaje maravilloso donde Jesús también va a otro lugar a descansar. Jesús mantenía una agenda activa. Jesús mantenía una vida de oración activa, una comunión con Dios espectacular. Y Jesús va a otro lugar y se acerca a una multitud. La Biblia relata que son 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y dice la Biblia en el libro de Marcos que Jesús vio la multitud y tuvo compasión de ellos porque los vio como ovejas que no tenían pastor. Algo ocurre en el lugar donde está Jesucristo. Y ese día la vida de esos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y niños, porque así lo relata la Biblia, ese día sería un día espectacular. Ese día pasarían milagros frente a sus ojos. Ese día sus espíritus serían alimentados por Jesucristo. Ese día sus cuerpos serían alimentados por Jesucristo a través de la multiplicación de los panes y los peces. Ese día ellos conocerían al pastor de los pastores, al príncipe de los pastores, como es Jesucristo. Algo especial ocurrió ahí, porque algo pasa donde está Jesucristo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Jesús iba en algún lugar y Jesús le avisan que un amigo de él había muerto. Jesús dijo que él estaba durmiendo, los que andaban con él no lo comprendieron, porque Jesús ya había anticipado que él habría de despertar a su amigo Lázaro, su nombre. Y Jesús llegó a ese lugar y a Jesús le pasan el dato como si Jesús no supiera que Lázaro ya estaba hediondo. Le pasan el datito para que Jesús se informe y le dicen, hiede ya. La pregunta es, ¿acaso Jesús no sabía? ¿Acaso Jesús desconocía la situación de Lázaro? Algo pasa donde está Jesucristo. Ese día Lázaro, su amigo, habría de resucitar. Ese día la vida de las personas sería sorprendida porque frente a ellos estaba ocurriendo un milagro. La resurrección de un muerto. Es que algo pasa en el lugar donde está Jesucristo. Jesucristo marca la diferencia. Y nuestras vidas serán distintas, nuestros hogares serán diferentes si en nuestras vidas, en nuestro corazón está Jesucristo.
Eso es lo que va a marcar la diferencia en la vida de un cristiano de verdad y en la vida de un religioso, de un fariseo actual, que existen. Yo soy un rehabilitado, soy un convertido de fariseo a cristiano de verdad. Por eso digo que existen. Soy un ex hipócrita. El Señor me rehabilitó. Gloria a Dios. Estos hombres estaban angustiados. Estos hombres que conocían del mar, quizás lo conocían como la palma de su mano. Muchos de ellos estaban preocupados porque a lo mejor estaban viendo que la sentencia de sus vidas ese día terminaría. Y para colmo, Jesucristo dormía. Gloria a Dios. Yo no sé si usted y yo podemos imaginarnos cómo era ese cuadro. Yo me imagino que quizás ellos estaban hasta un poco molestos en su angustia. ¿Por qué Jesús estaba durmiendo? Es que es lo mismo que ocurre muchas veces en circunstancias de nuestra propia vida. Es lo mismo que ocurre cuando el médico dicta la sentencia de un diagnóstico final. Uno se pregunta, bueno, ¿y dónde está el Señor en medio de mi situación, en medio de la tempestad que estoy enfrentando? ¿Dónde está el Señor en medio de esta tempestad que hoy día en mi vida se ha levantado? Cuando veo que las puertas se cierran, cuando veo que mis posibilidades se agotan, cuando veo que mi vida se acaba, ¿dónde está el Señor? Gloria a Dios. Es que pareciera que el Señor estuviese en otros asuntos. Pareciera que el Señor estuviese más preocupado en los grandes problemas quizás del mundo y no en los problemas a lo mejor de alguien anónimo como yo y como usted. Es que a lo mejor el Señor tiene cosas más importantes que resolver que estar metido en la realidad mía. A lo mejor el Señor tiene más cosas importantes que resolver que estar resolviendo mis asuntos para los que son casados, los asuntos matrimoniales. O a lo mejor el Señor tiene otras cosas más importantes que hacer que resolver la situación de los padres que tienen que ver cómo sus hijos se desvían, cómo sus hijos se envuelven en las redes del mundo, en las redes de las drogas, cómo hoy día muchos padres cristianos tienen que ver a sus hijos en las condiciones como no les gustaría. Lo que significa llegar de un culto glorioso y encontrarse con sus hijos a lo mejor en estado de ebriedad. Esa es la realidad de muchos de nuestros hermanos, por lo menos en Chile. Y la pregunta es, bueno, ¿dónde está el Señor en medio de esta situación? ¿Dónde está el Señor en medio de mi situación dramática, en medio de mi situación triste, en medio de mis cuestionamientos? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo Dios? Y lo que vemos aquí, que Jesús estaba durmiendo, pero Jesús estaba en la barca. Algo iba a ocurrir ahí. Algo iba a pasar ahí. Porque el cual, por quién y para quién fueron hechas todas las cosas. Porque el Verbo hecho carne estaba ahí en esa barca. La diferencia la marca nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo no sé si alguno de ustedes en esta noche a lo mejor está enfrentando su propia tempestad. Porque a veces podemos estar en un culto como este, podemos saludar a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a nuestros pastores con la mejor de las sonrisas, pero en nuestro corazón estamos enfrentando una tempestad. Y nótese que ellos estaban obedeciendo. Nótese que Jesús les había dicho que se fueran al otro lado. Ellos estaban obedeciendo. La vida nuestra se asemeja muchas veces a esta misma situación, a este mismo cuadro, porque nosotros a veces cuando queremos hacer la voluntad del Señor, cuando queremos vivir en obediencia, también se levantan las tempestades, también se levantan las olas. La vida del hombre y de la mujer de Dios ha de ser una vida que tenga pruebas. La Biblia dice que hemos de ser probados como el oro en el crisol. El Señor ha de tener que sacar de nosotros las impurezas. El Señor ha de tener que sacar de nosotros el egoísmo. El Señor ha de tener que transformar nuestro carácter conforme al carácter de Cristo. Si hay algo que a Dios le cuesta, hermano y hermana, es cambiar nuestro carácter, es sacar nuestras ideas egoístas, es sacar nuestras ideas egocéntricas y transformar nuestro corazón conforme el corazón de Cristo.
Le cuesta a Dios eso y Dios es soberano, pero recuérdese que nosotros tenemos libre albedrío. Recuérdese que Jesús está diciendo ahí en Apocalipsis, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y no se lo está diciendo a la gente del mundo, se lo está diciendo a una de las 7 iglesias del Asia. Eso no es para la gente del mundo, se lo está diciendo a la iglesia, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Porque muchas veces, hermanos, nosotros cerramos la puerta de nuestro corazón y no recibimos a Jesucristo. Gloria a Dios. Somos producto muchas veces, hermanos, y resultado del orgullo, del egocentrismo. Por eso me gustan las palabras de ese apóstol Pablo, cuando dice, con Cristo juntamente estoy crucificado. ¿Sabe lo que yo interpreto ahí? En la cruz quedó el yo. Ahí en la cruz quedaron mis sueños. Ahí en la cruz quedaron mis aspiraciones. Ahí en la cruz quedaron mis deseos. Hoy no vivo yo, hoy Cristo vive en mí, porque el yo quedó ahí crucificado en la cruz. Pero eso es hoy día lo que nos está faltando a esta iglesia contemporánea. Dejar el yo, dejar mis sueños y rendir nuestras vidas, rendir nuestras voluntades a los pies del Señor y decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Los sueños que yo tengo son los sueños de Dios. Los deseos que yo tengo son los deseos de Dios. Señor, lo que tú quieres para mí, eso yo quiero. Gloria a Dios. El propio apóstol Pablo en otro lugar dice que nosotros ya no vivimos para nosotros mismos, sino que nosotros vivimos para Cristo. Pero es increíble a veces lo que nos falta para responder a ese perfil, para responder a ese llamado de nosotros decir, como dijo Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Para decir, como dijo Pablo, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Gloria a Dios. Lo que necesita Chile, lo que necesita Argentina, es gente que pueda pararse con autoridad y decir, si quieren ver a Cristo, véanlo a través de mí, porque Cristo vive en mí. Es que religiosos ya hay muchos, gente que se reúne en reuniones como esta, hay muchos. En Chile hay millones de cristianos, pero ¿cuántos son los que pueden pararse con autoridad delante de sus familiares? ¿Cuántos son los que pueden pararse con autoridad en sus barrios, en sus poblaciones y decir, vecino, si quiere ver a Cristo, véalo, porque Cristo vive en mí, vea el ejemplo de vida que hay en mí, vea mi familia, Cristo está aquí con nosotros, vive en nosotros. Gloria a Dios, gloria al Señor. Lo que marca la diferencia es Cristo, lo dijimos. Lo que marca la diferencia y lo que marcará la diferencia en nuestras vidas es que Cristo esté ahí en esa barca. Es que donde está Cristo, hermanos, aunque no entendamos lo que estamos pasando, es que donde está Cristo, aunque tengamos miles de interrogantes por lo que estamos viviendo, pero sabremos que el Señor ha de llevarnos a un buen puerto, pero sabremos que el Señor ha de tomar nuestra mano y caminar con nosotros, pero sabemos que aunque no entendamos la situación, el Señor nos va a llevar a un mejor lugar, porque Jesús está caminando con nosotros, Jesús está en nuestra barca. Gloria a Dios, si Jesús está en nuestra barca, tenga usted y tenga yo por seguro que en algún momento la tempestad ha de calmarse. Tenga usted por seguro y yo que en algún momento las olas han de detenerse y ha de haber gran bonanza, porque Jesús está en nuestra barca, Jesús está en nuestra realidad. A veces lo último que hacemos es clamar a Jesucristo. A veces lo primero que hacemos es acudir a nuestras amistades, a la gente que conocemos y dejamos para el final al Señor. A veces lo último que hacemos es ir a acudir al doctor tanto, a la persona tanto, que sabemos que es prestigiosa y tiene a lo mejor un amplio currículum y dejamos a Jesús para el final. Yo creo que el orden correcto es dejar al Señor para el principio y decirle al Señor que nos ayude en la tempestad que estamos viviendo. El Señor más tarde reprendió a estos hombres como hombres de poca fe, porque ahí
lo que se puso a prueba en estos hombres que iban en esa embarcación era la fe de ellos. Es que si Jesús iba en ese lugar, no habrían de morir, porque Jesús estaba en esa barca. Jesús habría de marcar la diferencia, y de hecho lo hizo. Jesús marcó la diferencia. Hay un corito que se canta mucho en Chile que dice: puedo confiar en el Señor, Él no va a fallar. Gloria a Dios, ustedes se lo saben, ¿no? Y dice: si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor. Él no va a fallar. ¿Sabe lo que comprendí yo pasando mi propia tempestad? Que era muy fácil de cantar, pero muy difícil de vivir. Porque cuando el sol se está oscureciendo en algún área de nuestra vida, se nos parece más difícil confiar en el Señor. Cuando el sol se está oscureciendo, la circunstancia es adversa, difícil. Cuando las respuestas que recibimos no son las respuestas que nos gustaría recibir, es más difícil decir: puedo confiar en el Señor, que Él no va a fallar. Pero la verdad es que Dios no falla. Pero la verdad es que Dios cumple sus promesas. Pero la verdad es, como decía alguien hace algunos momentos, que aunque nosotros fuéramos infieles, Dios permanece fiel. ¿Y sabe quién tenía muy claro el hecho que Dios no fallara, sino que Dios era fiel y cumplía sus promesas? Es Abraham. Y me gusta como lo relata el apóstol Pablo en los Romanos. Porque Abraham, pese a estar viendo el escenario totalmente adverso, un hombre viejo, pero con una promesa de Dios, un hombre que es calificado por el propio Dios como su amigo, el hombre que estaba viendo cómo la vida se le iba, porque el propio apóstol relata que Abraham veía su cuerpo como muerto. Y más encima, para colmo, una mujer estéril, pero un hombre que no dudó en el Señor, sino que confió en lo que la Biblia relata: esperanza contra esperanza. Si Abraham se hubiese sabido ese corito, sin duda lo hubiese cantado. Sin duda a lo mejor hubiese ido subiendo ese monte junto a su hijo, al hijo que el Señor le había prometido, pero que le pidió, porque la fe de ese hombre también fue probada. Seguramente Abraham habría ido subiendo ese monte cantando: puedo confiar en el Señor, Él no va a fallar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, Él no va a fallar. Y quiero que usted y yo nos pongamos en el lugar de Abraham, que ya no estaba la misma vitalidad sexual. Era un hombre avanzado en edad, ya no estaba esa energía de joven, pero lo que estaba en la vida de Abraham era una palabra de aquel que no falla. Lo que estaba en la vida de Abraham es quien es fiel y verdadero. Lo que estaba en la vida de Abraham era una palabra de aquel que no miente. Lo que estaba en la vida de Abraham era la palabra de aquel que hizo los cielos y la tierra. Abraham no dudó. Por eso Abraham fue llamado y denominado el padre de la fe, y Dios cumplió sus promesas.